En la recepción de la boda de mi hermana, di mi nombre, pero el personal parecía confundido. Lo siento, su nombre no está en la lista. Sorprendida le pregunté a mi madre. Ella sonrió con malicia. ¿De verdad pensaste que estabas invitada? No se permiten extraños. Sonreí con calma. Entonces viviré como una extraña. Y me alejé. Pero durante la ceremonia, el teléfono de mi madre comenzó a sonar sin parar. El salón del Hotel Imperial brillaba con luces doradas y arreglos florales que habían costado una fortuna. Las copas de champán tintineaban mientras los invitados elegantemente vestidos charlaban en pequeños grupos. Yo, Carolina Mendoza, de 28 años, me sentía fuera de lugar con mi sencillo vestido azul, comprado especialmente para la ocasión. Mientras me acercaba a la mesa de recepción, sentí una punzada de ansiedad. Algo no estaba bien. La coordinadora de la boda, una mujer con un traje sastre impecable y una tableta en mano, me miró con expresión confusa cuando le di mi nombre. Revisó su lista 1, 2, 3 veces. Lo siento, señorita Mendoza, pero su nombre no aparece en ninguna de nuestras listas de invitados. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cómo era posible? Era la boda de mi propia hermana, Luciana. Debe haber un error, insistí, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas, mientras los invitados cercanos comenzaban a mirarme. Soy Carolina Mendoza, hermana de la novia. La mujer me dirigió una mirada incómoda y llamó discretamente a uno de los organizadores. Mientras esperaba, vi a mi madre, Elisa, con su elegante vestido color champán, conversando animadamente con la familia del novio. Nuestras miradas se cruzaron y, por un momento, creí ver una sonrisa de satisfacción en sus labios. Me acerqué a ella, tratando de mantener la compostura. «Mamá, hay un problema. Dicen que no estoy en la lista de invitados». Las conversaciones a nuestro alrededor se apagaron ligeramente. Mi madre me miró de arriba a abajo, como evaluando mi presencia allí, y respondió con una frialdad que me heló la sangre. ¿De verdad pensaste que estabas invitada? Esta es la boda de Luciana, un evento exclusivo. No se permiten extraños. ¿Extraños? La palabra se quedó suspendida entre nosotras. 28 años siendo su hija, y para ella era una extraña. Las miradas incómodas de los invitados cercanos pesaban sobre mí. La traición que sentí en ese momento fue tan profunda que casi no podía respirar. Siempre has sido una decepción para esta familia, continuó mi madre en voz baja pero firme. Rechazaste el negocio familiar, te negaste a casarte con el hijo de los Herrera, y ahora trabajas en esa pequeña clínica veterinaria como si fuéramos gente común. Su desprecio era palpable, cada palabra cargada de veneno. Mi mente viajó involuntariamente a todos los momentos en que había sentido el favoritismo familiar hacia Luciana, las fiestas de cumpleaños extravagantes para ella, mientras las mías apenas se celebraban, las vacaciones de las que olvidaban avisarme, la herencia de la abuela que misteriosamente se dividió de forma desigual. Años de pequeñas traiciones que culminaban en este momento público de humillación. Vi a Luciana al otro lado del salón, radiante en su vestido de novia. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, pero ella apartó la vista, pretendiendo no haber visto nada. Mi propia hermana, cómplice de esta crueldad. Respiré hondo, enderecé mis hombros y miré directamente a los ojos de mi madre. «Tienes razón», dije con una calma que no sabía que poseía. «Si para ti soy una extraña, entonces viviré como tal». Saqué de mi bolso un sobre que contenía mi regalo de bodas. Las escrituras de la pequeña cabaña, junto al lago que había pertenecido a nuestra abuela, y que legalmente me pertenecía, aunque la familia había intentado apropiársela durante años. Pensaba darle esto a Luciana como regalo de bodas. Supongo que ya no será necesario. Los ojos de mi madre se abrieron con sorpresa al reconocer el sobre. «Carolina, no seas dramática. Quizás podamos. Ahora soy Carolina. Hace un momento era una extraña». Sonreí con tristeza. «Adiós, mamá. Dale mis felicitaciones a Luciana». Mientras me daba la vuelta para marcharme, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi abogado. Todo listo para proceder con los documentos de la herencia según lo planeado. ¿Confirmas? Con una última mirada hacia mi familia, tecleé una simple respuesta. Confirmo. Procede. Lo que mi familia no sabía era que yo tenía en mi poder mucho más que una simple cabaña junto al lago. La verdadera venganza apenas comenzaba. Al salir del hotel, escuché que los teléfonos comenzaban a sonar. Primero el de mi madre, luego el de mi padre, después el de varios tíos. Todos miembros de la junta directiva de Empresas Mendoza. Sonreí mientras me subía a mi auto. La familia tóxica que me había rechazado estaba a punto de descubrir que la decepción de la familia tenía el poder de cambiar sus vidas para siempre. Al día siguiente de la boda, la noticia ya corría por todos los círculos empresariales de la ciudad.
38% de las acciones de Empresas Mendoza habían cambiado de manos. Mi abuelo, don Ricardo Mendoza, fundador del imperio familiar, había sido más astuto de lo que todos pensaban. Mientras conducía hacia mi pequeño apartamento, recordaba la llamada que había recibido 3 meses antes de su muerte. Carolina, me había dicho con su voz debilitada por la enfermedad, ven a verme a solas, no le digas a nadie de la familia. Cuando llegué a su mansión, los sirvientes me llevaron discretamente a su despacho por la entrada de servicio, como si fuera una visitante clandestina. Mi abuelo me esperaba, más delgado y pálido de lo que recordaba, pero con el mismo brillo astuto en sus ojos oscuros. Siempre fuiste la más inteligente, me dijo mientras me entregaba un sobre sellado. La única que tuvo el valor de seguir su propio camino. Ábrelo cuando yo ya no esté. Sabrás qué hacer. Ese sobre contenía documentos que demostraban cómo mi abuelo había estado transfiriendo secretamente acciones de la empresa a un fideicomiso a mi nombre durante años. Mi teléfono no dejaba de sonar. Primero mi padre, luego mi madre, después mi hermana, incluso primos con los que apenas hablaba. Los ignoré a todos. En lugar de eso, llamé a Martín, mi mejor amigo desde la universidad, y ahora mi abogado personal. Es un caos total, me informó con un tono que no ocultaba su satisfacción. La junta directiva está convocando una reunión de emergencia. Tu padre ha intentado contactar con todos los abogados corporativos de la ciudad, pero la mayoría ya están comprometidos con nosotros. ¿Saben que soy yo?, pregunté, mordiéndome el labio. No todavía. El fideicomiso está bajo el nombre de Heredera RM. Solo saben que las acciones fueron transferidas legalmente y que el nuevo accionista mayoritario ha solicitado una auditoría completa. La traición que sentí en la boda había dado paso a una fría determinación. Mi familia siempre me había tratado como la oveja negra, la decepción, mientras alababan cada movimiento de Luciana. Mientras yo estudiaba veterinaria por vocación, ellos celebraban los mediocres resultados de mi hermana en administración de empresas. Cuando rechacé casarme con el hijo de los Herrera para formar una alianza empresarial, me trataron como si hubiera cometido traición a la patria. El favoritismo familiar había sido tan descarado que hasta los empleados domésticos lo notaban. Recuerdo cuando cumplí 16 años, y mi celebración fue una cena rápida porque coincidía con una competencia de equitación de Luciana. Cuando ella cumplió la misma edad, cerraron un club entero y trajeron artistas internacionales. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Roberto, el hijo de los Herrera, con quien sorprendentemente había mantenido una amistad, a pesar de rechazar el matrimonio arreglado. Carolina, ¿qué diablos está pasando? Tu padre acaba de llamar al mío en estado de pánico. Digamos que la familia está descubriendo que no todos los extraños son inofensivos. Respondí enigmáticamente. Mierda, ¿eres tú? Su tono era una mezcla de asombro y admiración. ¿Tú eres la misteriosa compradora? Técnicamente, no compré nada. Solo reclamé lo que mi abuelo quería que tuviera. Roberto soltó una carcajada. Eres una genio vengativa. Tu madre está llamando a todos sus contactos. Incluso intentó hablar con mi madre hace una hora. ¿Y qué dijo tu madre? Que no podía ayudarla porque casualmente acaba de contratar a tu bufete para representar nuestros intereses en Asia. Sonreí. La señora Herrera, a diferencia de mi familia, siempre me había tratado con respeto, incluso después de rechazar a su hijo. Dile que aprecio su lealtad. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó Roberto. Justicia poética, respondí. Y quizás un poco de venganza. Esa noche, mientras revisaba documentos en mi pequeño apartamento, escuché golpes desesperados en mi puerta. Al abrirla, me encontré cara a cara con Luciana, todavía con maquillaje de su recepción de boda, pero con el rostro descompuesto por la ira y el miedo. ¿Qué has hecho?, gritó, empujándome para entrar. Su perfecto peinado de novia estaba parcialmente deshecho, y su rostro enrojecido delataba que había estado llorando. Se suponía que sería el día más feliz de mi vida y lo has arruinado. La miré con calma, recordando todas las veces que ella había permanecido en silencio mientras me humillaban. No recuerdo haber sido invitada a tu boda. Como dijo mamá, soy una extraña para ustedes. ¡Esto es ridículo! ¿Cómo conseguiste esas acciones? Papá dice que ahora tienes más poder en la empresa que todos nosotros juntos. Me serví tranquilamente una taza de té. ¿Quieres una? Pareces alterada. No quiero tu maldito té. Quiero una explicación. ¿Es esto una venganza porque no te invitamos a la boda? Dejé la taza sobre la mesa y la miré directamente. La boda fue solo la gota que colmó el vaso, Luciana. 25 años de favoritismo, de hacerme sentir menos, de tratarme como una decepción por seguir mi propio camino. El abuelo vio lo que ustedes hacían y decidió equilibrar la balanza. El color abandonó su rostro. ¿El abuelo?
¿Él te dio las acciones? Parece que no era el viejo senil que todos ustedes creían, ¿verdad? Veía perfectamente cómo funcionaba la dinámica familiar. Luciana se dejó caer en mi sofá, repentinamente vulnerable. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a destruir la empresa? ¿A destruirnos a todos? No, Luciana. A diferencia de ustedes, no disfruto causando dolor a mi familia, pero las cosas van a cambiar. Mi hermana me miró con una mezcla de miedo y confusión. Por primera vez en nuestra vida adulta, ella no tenía el poder en nuestra relación. ¿Qué quieres decir? Mañana habrá una reunión de la junta directiva. Asegúrate de estar allí, y dile a mamá y papá que lleven los documentos de la herencia de la abuela, todos ellos. Carolina, por favor, comenzó, pero la interrumpí. Será mejor que te vayas. Tu marido debe estar preguntándose dónde estás en su primera noche de casados. Cuando Luciana se fue, mi teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de Martín. Los auditores han encontrado algo. Irregularidades en las cuentas de la empresa desde hace 5 años. Grandes sumas desviadas a cuentas personales. Mi corazón dio un vuelco. La venganza que había planeado por la humillación en la boda de Luciana estaba destapando algo mucho más grande y oscuro en el corazón de la empresa familiar. Algo que podría cambiarlo todo. La sala de juntas de Empresas Mendoza ocupaba todo el piso 30 del edificio corporativo, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Cuando entré, todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi padre, Eduardo Mendoza, presidente ejecutivo de la compañía, palideció visiblemente. Mi madre, sentada a su derecha como vicepresidenta de Relaciones Públicas, apretó los labios hasta formar una línea blanca. Luciana, con ojeras mal disimuladas bajo capas de maquillaje, desvió la mirada. «Buenos días a todos». Saludé con una formalidad que nunca antes había usado con ellos. Martín me seguía, cargando un maletín lleno de documentos. A mi otro lado caminaba Diana Robles, la auditora jefe que habíamos contratado. «¿Qué significa esto, Carolina?» Mi padre golpeó la mesa con la palma abierta. «¿Cómo te atreves a presentarte aquí con abogados? ¿A convocar una reunión de la junta sin mi autorización?» «No necesito tu autorización, papá», respondí mientras tomaba asiento en la cabecera de la mesa, su lugar habitual. Como accionista mayoritaria, tengo el derecho y la responsabilidad de velar por los intereses de la empresa. ¿Accionista mayoritaria? Mi tío Ricardo, hermano menor de mi padre, miró confundido alrededor de la mesa. ¿De qué está hablando? Martín distribuyó carpetas a cada miembro de la junta. Si revisan los documentos, verán que mi cliente posee el 38% de las acciones de Empresas Mendoza, transferidas legalmente por don Ricardo Mendoza antes de su fallecimiento. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Mi padre hojeaba frenéticamente los papeles. «Esto es imposible», protestó. «Papá nunca haría algo así sin informarnos». «Y sin embargo lo hizo», respondí. El abuelo sabía exactamente lo que hacía, y también sabía cómo se manejaban los asuntos familiares. «Esto es una traición», gritó mi madre poniéndose de pie. «Primero deshonras a la familia convirtiéndote en veterinaria, luego rechazas un matrimonio ventajoso, y ahora esto». Hablando de traiciones, intervino Diana Robles, abriendo su propia carpeta. «Hemos encontrado irregularidades significativas en las cuentas de la empresa durante los últimos 5 años». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el latido de mi propio corazón. «¿Qué clase de irregularidades?», preguntó uno de los directores externos, el señor Velázquez, un hombre de negocios respetado que siempre había sido justo conmigo. «Desvío de fondos», explicó Diana. «Aproximadamente $15 millones transferidos a cuentas personales en paraísos fiscales». Mi padre se levantó de un salto. «Esto es ridículo. Una vendetta personal disfrazada de auditoría». «Los números no mienten, señor Mendoza», respondió Diana con calma profesional. «Y tenemos los registros de transferencias. ¿Y qué pretendes con todo esto?» Mi madre me miraba con una mezcla de furia y, por primera vez, miedo. ¿Destruir a tu propia familia por rencor? La miré directamente, recordando todas las veces que había preferido a Luciana, todas las veces que había minimizado mis logros, todas las veces que me había hecho sentir menos, la familia tóxica que había creado. «No, mamá. Pretendo salvar la empresa que el abuelo construyó. Y para eso, las cosas tienen que cambiar. ¿Qué quieres?», preguntó finalmente mi padre, derrotado. «3 cosas», respondí. Primero, una investigación completa sobre el desvío de fondos y la devolución del dinero a la empresa. Segundo, una reestructuración de la junta directiva. Y tercero,
la devolución de mi parte de la herencia de la abuela, que misteriosamente se redujo a casi nada mientras Luciana recibía propiedades y joyas. Mi hermana se estremeció visiblemente. Yo no sabía nada sobre eso, murmuró. ¿No? La miré con incredulidad. ¿No te pareció extraño recibir la casa de verano, las joyas familiares y el apartamento en Europa, mientras yo solo recibí una pequeña cabaña junto al lago? Mamá dijo que era lo que la abuela quería, respondió, evitando mi mirada. La abuela dejó un testamento claro dividiendo todo equitativamente, intervino Martín. Tenemos copias de los documentos originales. Mi madre se puso pálida. La falsificación de testamentos era un delito grave. Tienes hasta mañana para decidir, dije poniéndome de pie. O aceptan mis condiciones, o presento toda la evidencia a las autoridades fiscales. Salí de la sala de juntas sintiéndome extrañamente ligera. Años de resentimiento reprimido, de traición silenciada, de favoritismo familiar soportado en silencio, parecían disolverse con cada paso que daba hacia el ascensor. Esa tarde, mientras trabajaba en mi clínica veterinaria atendiendo a un labrador con una pata lastimada, recibí la visita inesperada de mi tío Ricardo. «Impresionante jugada», dijo, observándome mientras vendaba la pata del perro. «Mi hermano está fuera de sí. Tu madre ha tenido que tomar tranquilizantes». «No vine a destruir a nadie», respondí sin dejar mi tarea, «solo a recuperar lo que es mío y proteger el legado del abuelo». «Lo sé», mi tío se acercó y acarició suavemente al labrador. «¿Sabes? Yo también fui la oveja negra por un tiempo. Me negué a trabajar en la empresa y me fui a estudiar arquitectura. Tu abuelo me apoyó en secreto mientras tu padre y los demás me criticaban». Lo miré sorprendida. Nunca había escuchado esta historia. «¿Por qué volviste entonces?» «Porque el abuelo me lo pidió. Dijo que necesitaba a alguien que pensara diferente, que viera más allá de los números». Hizo una pausa. «Creo que contigo tenía el mismo plan, pero a mayor escala». Terminé de vendar al perro y le indiqué al dueño que pasara a recepción. Cuando nos quedamos solos, mi tío continuó. «He visto los documentos de la auditoría. Eduardo y Elisa han estado desviando fondos desde hace años. Luciana probablemente no está involucrada directamente, pero ha disfrutado de los beneficios. ¿Y tú lo sabías?» Sospechaba algo, pero no tenía pruebas, y sin pruebas en esta familia te marginan. Me miró con empatía. «Como hicieron contigo». «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque creo que puedes hacer lo que yo no pude, limpiar la empresa y devolverle los valores que tu abuelo quería preservar». Por primera vez en días, sentí que no estaba completamente sola en esta batalla. «¿Me ayudarías?», pregunté. «Con una condición», respondió mi tío, «que el objetivo no sea la venganza, sino la justicia, no solo para ti, sino para todos los empleados que dependen de esta empresa». Reflexioné sobre sus palabras. Mi inicial deseo de venganza por la humillación en la boda se había transformado en algo más grande, la oportunidad de corregir años de injusticias y salvar el legado de mi abuelo. «De acuerdo», dije finalmente. Esa noche, recibí una visita inesperada en mi apartamento. Era Luciana, sola y sin el glamour habitual, vestida con jeans y una camiseta simple. Parecía haber estado llorando. «¿Puedo pasar?», preguntó con una voz apenas audible. La dejé entrar, sorprendida por su apariencia vulnerable. Mi hermana siempre había sido la imagen de la perfección, la princesa de la familia. Verla así era desconcertante. «Mamá y papá están discutiendo sobre qué hacer», dijo sentándose en mi sofá. «Papá quiere luchar, dice que encontrará la manera de anular la transferencia de acciones. Mamá quiere negociar. ¿Y tú? ¿Qué quieres?» Luciana me miró, y por primera vez vi más allá de la fachada de hermana perfecta. «Quiero entender», respondió. «Toda mi vida creí que eras tú quien se alejaba de la familia, quien rechazaba nuestras tradiciones. Ahora me pregunto si fuimos nosotros quienes te empujamos fuera». Su sinceridad me tomó por sorpresa. Durante años había visto a Luciana como cómplice de mis padres, beneficiaria de su favoritismo descarado. «¿Realmente no te diste cuenta?», pregunté, «de cómo me trataban diferente, de cómo todo lo que yo hacía era insuficiente mientras tus logros más pequeños eran celebrados como extraordinarios?» Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Supongo que me convenía no verlo. Era más fácil aceptar que merecía todo lo que me daban que cuestionar por qué tú recibías tan poco. Le ofrecí un pañuelo, sintiendo una extraña mezcla de empatía y cautela. Años de traición familiar no se borraban con una conversación. «¿Sabías lo de la herencia de la abuela?», pregunté directamente. Luciana bajó la mirada. «No al principio.
Cuando recibí tantas cosas, pregunté a mamá por qué tú habías recibido solo la cabaña. Ella dijo que era porque tú habías elegido alejarte de la familia y que la abuela había decidido recompensar mi lealtad. ¿Y le creíste? Quise creerle, admitió, pero encontré el testamento original hace un año, escondido en el despacho de papá. No supe qué hacer. Tenía miedo. Su confesión me dejó sin palabras. Luciana había sabido la verdad y había guardado silencio, pero al menos ahora lo admitía. Carolina, sé que no merezco tu perdón, continuó, pero quiero que sepas que no estuve de acuerdo con excluirte de mi boda. Mamá insistió. Dijo que arruinarías el evento con tu actitud rebelde. Y tú simplemente cediste, en tu propio día. Siempre cedo ante ellos. Respondió con una tristeza que parecía venir de lo más profundo. Es más fácil ser la hija perfecta que enfrentarlos. Tú siempre tuviste más valor que yo. Nuestras miradas se encontraron, y por primera vez en muchos años, sentí una conexión real con mi hermana. No perdonaba su complicidad en años de favoritismo y traición, pero comenzaba a entender mejor las dinámicas que nos habían separado. Mañana decidirán si aceptan mis condiciones. Dije, ¿qué crees que harán? Papá quiere luchar hasta el final. Su orgullo está herido, pero mamá, creo que está realmente asustada por lo que podría salir a la luz con una investigación a fondo. ¿Y tú? ¿Qué posición tomarás? Luciana me miró con una determinación que nunca antes había visto en ella. Por primera vez en mi vida, creo que tomaré mi propia posición, no la de ellos. Cuando se fue, me quedé contemplando cómo la venganza que había buscado estaba creando ondas que no había anticipado. Mi familia tóxica comenzaba a resquebrajarse, pero quizás de esas grietas podría surgir algo mejor, más auténtico. Esa noche recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Las verdaderas transferencias fueron a cuentas en Suiza. Busca en los archivos de la Operación Cóndor de 2018. No confíes en nadie de la familia excepto en Ricardo. La herencia que mi abuelo me había dejado iba más allá de las acciones. Me había dejado la oportunidad de descubrir la verdad sobre el imperio familiar. La mañana de la decisión amaneció con una tormenta que azotaba la ciudad. Desde mi ventana, veía los relámpagos iluminar el horizonte mientras me preparaba para lo que sabía sería un enfrentamiento definitivo. Mi teléfono sonó. Era Martín. Los informes completos de la auditoría están listos, me dijo sin preámbulos. Y Carolina, es peor de lo que pensábamos, mucho peor. ¿Qué encontraron? No solo se trata de los 15 millones desviados. Hay un esquema completo de lavado de dinero utilizando subsidiarias fantasma. Y hay documentos que implican directamente a tu padre y a tu madre. Mi estómago dio un vuelco. Una cosa era sospechar la corrupción familiar. Otra muy distinta era confirmarla con evidencia irrefutable. ¿Quién más está involucrado? Según los registros, solo tus padres y 2 directores externos que ya no están en la junta. No hay evidencia que implique a Luciana o a tu tío Ricardo. Me sentí ligeramente aliviada. A pesar de todo, no quería que mi hermana o mi tío estuvieran involucrados en algo tan serio. ¿Seguimos adelante con la reunión? Tenemos que hacerlo, respondió Martín. Pero Carolina, debes saber que con esta evidencia, no estamos hablando solo de devolver dinero a la empresa. Estamos hablando de posibles cargos criminales. Las palabras resonaron en mi cabeza. ¿Estaba preparada para potencialmente enviar a mis propios padres a prisión? La familia tóxica que me había excluido y humillado durante años ahora estaba a mi merced. La venganza que había empezado como una respuesta a ser excluida de una boda se había convertido en algo mucho más grande y con consecuencias mucho más graves. Llegué al edificio de Empresas Mendoza media hora antes de la reunión programada. Para mi sorpresa, Luciana me esperaba en el vestíbulo. «Necesito hablar contigo antes de que subas», dijo con urgencia, guiándome hacia un rincón discreto. «Mamá y papá han estado encerrados con abogados toda la noche. Están desesperados. ¿Qué están planeando? Papá quiere ofrecerte un trato. Te devolverán tu parte de la herencia de la abuela, con intereses, y te darán un puesto en la junta directiva si retiras la auditoría y mantienes todo en privado. ¿Y el dinero desviado de la empresa? Prometen devolverlo discretamente. Pero Carolina...» Luciana bajó la voz. «Hay algo más que debes saber. He estado revisando documentos viejos en casa. Creo que mamá y papá también manipularon el testamento del abuelo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir?» Encontré un borrador anterior donde el abuelo dejaba instrucciones específicas sobre cómo usar parte de su fortuna para crear una fundación benéfica. Esa fundación nunca se creó. La traición se profundizaba con cada nueva revelación.
No solo me habían robado a mí, sino también al legado filantrópico que mi abuelo había querido dejar. Gracias por decírmelo, dije, apretando brevemente su mano. ¿Estás preparada para lo que podría pasar hoy? Luciana asintió, y por primera vez vi en ella no a la hermana favorita, que había disfrutado del favoritismo familiar, sino a una mujer tratando de encontrar su propio camino moral. Lo estoy. He estado viviendo una mentira demasiado tiempo. Cuando entramos en la sala de juntas, el ambiente era tan tenso que casi podía cortarse con un cuchillo. Mi padre ocupaba la cabecera de la mesa, con mi madre a su derecha. Ambos tenían ojeras pronunciadas y expresiones duras. Mi tío Ricardo me saludó con un asentimiento casi imperceptible. Carolina, comenzó mi padre con una voz forzadamente controlada. Hemos revisado tus peticiones y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo familiar, lejos de auditores y abogados externos. ¿Un acuerdo familiar?, repetí. ¿Como el que hicieron con la herencia de la abuela? ¿O como excluirme de la boda de mi propia hermana? Estás siendo irracional, intervino mi madre, siempre dramatizando, convirtiendo pequeños desacuerdos en grandes traiciones. ¿Pequeños desacuerdos? Mi voz se mantuvo firme, pero sentía la ira bullendo en mi interior. ¿Llamas pequeño desacuerdo a falsificar el testamento de la abuela? ¿O a desviar 15 millones de dólares de la empresa? Son movimientos estratégicos de negocio que no entenderías, respondió mi padre con desdén. Precisamente por eso nunca te incluimos en los asuntos empresariales. No tienes la mentalidad adecuada. Martín, sentado a mi lado, deslizó hacia el centro de la mesa una carpeta gruesa. Quizás quiera revisar esto antes de continuar, señor Mendoza. El informe completo de la auditoría, incluyendo los detalles de las operaciones Cóndor de 2018. El rostro de mi padre perdió todo color. Mi madre dejó escapar un pequeño jadeo. ¿Cómo?, comenzó mi padre, pero se interrumpió, consciente de que estaba revelando demasiado. El abuelo no solo me dejó acciones, dije calmadamente, también me dejó información. Sabía lo que estaba pasando en su empresa, lo que ustedes estaban haciendo a sus espaldas. Esto es ridículo, intentó mi madre, pero su voz temblaba. Eduardo, diles que esto es una exageración. Un malentendido. Mi padre me miró fijamente, y por primera vez vi miedo en sus ojos. ¿Qué quieres realmente, Carolina? ¿Venganza? ¿Destruirnos? Quiero justicia, respondí. Para mí, para el abuelo, para todos los empleados de esta empresa que confían en su integridad. Si presentas esos documentos a las autoridades, destruirás a esta familia, advirtió mi padre. Ustedes ya se encargaron de eso hace mucho tiempo, respondí. Cada vez que me hicieron sentir menos, cada vez que celebraron a Luciana e ignoraron mis logros, cada vez que me trataron como una extraña en mi propia familia. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Incluso los directores externos, que habían permanecido en incómodo silencio, parecían contener la respiración. Hay una salida, dije finalmente, pero será bajo mis términos. Presenté mi propuesta. Mis padres renunciarían a sus posiciones en la empresa y devolverían cada centavo desviado. La junta directiva sería reestructurada, con mi tío Ricardo como presidente interino hasta que se pudiera establecer un nuevo liderazgo. Se crearía la fundación benéfica que mi abuelo había planeado y se implementarían controles estrictos para evitar futuros abusos. A cambio, concluí, no presentaré cargos criminales. ¿Y esperas que vivamos de qué?, preguntó mi madre, indignada. ¿Del aire? Conservarán sus acciones y recibirán dividendos como cualquier otro accionista, pero no tendrán control operativo ni acceso a las cuentas. Mi padre golpeó la mesa con el puño. «Esto es un golpe, una traición». «No, papá, es consecuencia de tus propias acciones, y de las de mamá». Inesperadamente Luciana se puso de pie. «Acepto los términos de Carolina», dijo con una voz clara que sorprendió a todos. «Y renuncio voluntariamente a mi posición como directora de marketing». «Luciana», exclamó mi madre. «¿Qué estás haciendo?» «Lo correcto. Por primera vez», respondió mi hermana. «He vivido toda mi vida bajo tu sombra, mamá, aceptando tus decisiones, beneficiándome de tu favoritismo, cerrando los ojos ante las injusticias hacia Carolina. Ya no más». Mi tío Ricardo también se levantó. «Apoyo la propuesta, como director y como miembro de esta familia». Uno a uno, los directores externos fueron expresando su apoyo. La evidencia era demasiado contundente para ignorarla, y nadie quería estar asociado con el escándalo que se avecinaba si esto salía a la luz pública. Mi padre, acorralado, me miró con un odio que nunca antes había visto. «Esto no termina aquí», advirtió.
Encontraré la manera de recuperar lo que es mío. Nunca fue tuyo, respondí. Era del abuelo, y ahora es de todos los accionistas y empleados que confían en esta empresa. La votación fue rápida y decisiva. Mi propuesta fue aprobada por mayoría. Mis padres, derrotados pero aún desafiantes, abandonaron la sala sin decir una palabra más. Cuando la reunión terminó, me quedé sola con Luciana y mi tío Ricardo. La tormenta afuera había amainado, y un débil sol comenzaba a asomarse entre las nubes. ¿Crees que alguna vez nos perdonarán?, preguntó Luciana. No se trata de perdón, respondió mi tío. Se trata de responsabilidad, y les hemos hecho un favor al no llevar esto ante las autoridades. Va a ser un camino difícil, dije, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo nosotros. Reconstruir la empresa, cambiar la cultura corporativa, recuperar la confianza perdida. Pero es lo que el abuelo hubiera querido. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Luciana. ¿De nuestra relación como hermanas? La miré, realmente la miré, quizás por primera vez en años. Sin el filtro del resentimiento y la herida, podía ver a una mujer que, como yo, había sido moldeada por la dinámica tóxica de nuestra familia. De maneras diferentes, ambas habíamos sido víctimas del mismo sistema disfuncional. Eso también requerirá reconstrucción, respondí con honestidad. No puedo olvidar 25 años de favoritismo familiar de la noche a la mañana. Pero quizás podamos empezar de nuevo, esta vez en términos honestos. Luciana asintió, con lágrimas en los ojos, pero una pequeña sonrisa de esperanza. Esa noche, mientras conducía hacia mi pequeño apartamento, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché la voz de Vicente Herrera, el patriarca de la familia Herrera. Señorita Mendoza, dijo con su característico tono formal. He oído noticias interesantes sobre los acontecimientos en su empresa familiar. Las noticias vuelan, respondí cautamente. En nuestros círculos, siempre. Hizo una pausa. Quería expresarle mi admiración por su manejo de la situación. No muchos tendrían el valor de enfrentarse a su propia familia por principios. Gracias, señor Herrera. También quería proponerle una reunión. Creo que nuestras empresas podrían beneficiarse mutuamente de una alianza estratégica. Una alianza basada en principios comerciales sólidos, no en matrimonios arreglados. Sonreí para mí misma, apreciando la ironía. Me encantaría discutir posibilidades de colaboración. Cuando llegué a casa, me esperaba otra sorpresa. Sentada en los escalones de la entrada estaba mi madre, sola y visiblemente agotada. No tenía su habitual apariencia impecable. Su rostro sin maquillaje mostraba cada uno de sus 58 años. «Mamá», dije con cautela, deteniéndome a unos metros de distancia. «¿Qué haces aquí?» «Necesitaba hablar contigo, a solas, sin abogados ni directores». La invité a entrar con cierta aprensión. Después de todo lo ocurrido, no confiaba en sus intenciones. Una vez dentro, mi madre observó mi modesto apartamento con una expresión indescifrable. Sus ojos se detuvieron en las fotografías enmarcadas sobre mi estantería. Yo en mi graduación de veterinaria, con amigos, con mis pacientes animales. Ninguna foto familiar. «Tu padre está devastado», dijo finalmente. No ha parado de gritar y amenazar con demandar a todo el mundo desde que salimos de la reunión. Era de esperarse. Ha llamado a todos los abogados de la ciudad, pero nadie quiere representarlo una vez que conocen los detalles. Me miró con una mezcla de rabia y respeto reluctante. Fuiste muy inteligente al asegurarte la lealtad de los principales bufetes antes de hacer tu movimiento. Aprendí de los mejores, respondí secamente. ¿Has venido a amenazarme o a intentar manipularme de nuevo? Mi madre suspiró profundamente y, para mi sorpresa, se dejó caer en mi sofá con un gesto de rendición. He venido a entender, dijo finalmente. ¿Por qué, Carolina? ¿Por qué llevarlo tan lejos? Si estabas tan herida por lo de la boda, podríamos haberlo hablado. Su pregunta me dejó momentáneamente sin palabras. Después de todo lo revelado, después de la evidencia de años de corrupción y manipulación, ¿todavía creía que todo se reducía a un berrinche por no ser invitada a una boda? No se trata de la boda, mamá, dije finalmente. La boda fue solo el último ejemplo de cómo siempre me han tratado, como una extraña, como alguien que no encaja en su visión perfecta de familia. Eso no es cierto, protestó débilmente. Siempre has sido parte de esta familia. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que celebraste uno de mis logros? ¿Cuándo te sentiste genuinamente orgullosa de mí? No por cumplir tus expectativas, sino por ser quien soy. Mi madre guardó silencio, y vi en sus ojos que no tenía respuesta.
El abuelo sí se enorgullecía de mí. Continué. Me veía por quien realmente soy. Por eso me dejó las acciones, no solo para darme poder en la empresa, sino para proteger su legado de lo que tú y papá estaban haciendo. Tu abuelo siempre fue un idealista, dijo mi madre con cierta amargura. No entendía que a veces hay que tomar decisiones difíciles en los negocios. Decisiones difíciles. ¿Así llamas al fraude y al lavado de dinero? Empezó como algo pequeño, admitió finalmente. Una oportunidad para aumentar nuestras ganancias personales sin que nadie saliera perjudicado. Pero una vez que comienzas, su voz se apagó. Una vez que comienzas, es difícil parar. Completé. Lo entiendo, mamá. No apruebo lo que hicieron, pero entiendo cómo sucede. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus pensamientos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente. ¿Con la empresa o con nosotros? Con ambos. Respiré hondo. La empresa sobrevivirá. Ricardo es un buen líder, y con los nuevos controles y transparencia, creo que prosperará incluso más que antes. ¿Y nosotros? ¿Tu padre y yo? Eso depende de ustedes, respondí con sinceridad. De si pueden aceptar la nueva realidad y adaptarse, o si seguirán aferrados al pasado y al resentimiento. ¿Y Luciana y tú? Estamos intentando reconstruir nuestra relación. Sin la dinámica tóxica que ustedes crearon entre nosotras, creo que tenemos una oportunidad. Mi madre me miró como si me viera realmente por primera vez. Eres mucho más fuerte de lo que pensaba, dijo finalmente. Siempre te subestimamos, ¿verdad? No respondí, pero ambas conocíamos la respuesta. Cuando mi madre se fue, me quedé reflexionando sobre cómo la venganza que había buscado inicialmente se había transformado en algo muy diferente. No sentía la satisfacción que había anticipado, sino una extraña mezcla de tristeza y liberación. El fin de un capítulo y el comienzo incierto de otro. Mi teléfono sonó con un mensaje de Martín. Los papeles están listos para la transferencia de la fundación. ¿Nombre oficial? Sonreí al responder. Fundación Ricardo Mendoza para la Protección Animal. Mi abuelo, que había reconocido mi pasión por la veterinaria cuando el resto de mi familia la despreciaba, merecía ese tributo. Y yo, finalmente, estaba en posición de honrar tanto su memoria como mi propio camino. La herencia que me había dejado no era solo financiera. Era el valor para enfrentar la injusticia, incluso cuando venía de mi propia familia. Y ahora, con ese poder, tenía la oportunidad no solo de sanar viejas heridas, sino de crear algo verdaderamente valioso. Al día siguiente, los titulares de los periódicos económicos anunciaban discretamente cambios en la dirección de Empresas Mendoza. Mi nombre aparecía como nueva accionista mayoritaria y miembro de la junta directiva. No mencionaban el drama familiar ni las irregularidades financieras que habíamos logrado mantener en privado. Pero el verdadero titular, el que no aparecería en ningún periódico, era la transformación que había comenzado en nuestra familia. Una transformación dolorosa, forzada por circunstancias extremas, pero quizás necesaria para romper décadas de patrones tóxicos y favoritismo familiar. Un mes después de la reunión que cambió el rumbo de Empresas Mendoza, me encontraba en la inauguración de la nueva sede de la Fundación Ricardo Mendoza para la Protección Animal. El edificio, una estructura moderna con amplios espacios verdes, albergaría no solo oficinas administrativas, sino también una clínica veterinaria gratuita para familias de bajos recursos y un centro de rehabilitación para animales rescatados. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo mi tío Ricardo, que se había convertido en un aliado invaluable durante la transición. Has honrado su memoria mejor que cualquiera de nosotros. Intento hacer lo que él hubiera querido, respondí mientras observábamos a los invitados recorrer las instalaciones. Periodistas, figuras destacadas del mundo empresarial y defensores de los derechos animales se mezclaban, creando un ambiente de optimismo y propósito. Luciana se acercó, elegante pero sobria en un traje azul marino. En las últimas semanas, había descubierto una nueva faceta de mi hermana, determinada, inteligente y, sorprendentemente, con un genuino interés en reparar nuestra relación. Los de la revista empresarial quieren una foto de las dos juntas, dijo, para su artículo sobre mujeres liderando el cambio corporativo en Latinoamérica. Sonreí. ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos siendo ejemplo de algo positivo? Ciertamente no nuestros padres, respondió con una pequeña risa que contenía tanto humor como tristeza. Mis padres no estaban presentes en la inauguración. Después de la reestructuración, habían optado por alejarse temporalmente, instalándose en su casa de la playa. Según Luciana,
Mi padre alternaba entre episodios de ira y depresión, mientras mi madre intentaba mantener las apariencias sociales, aunque su círculo se había reducido considerablemente desde que los rumores sobre las irregularidades financieras comenzaron a circular. ¿Has hablado con ellos?, pregunté mientras posábamos para la fotografía. Mamá llama cada 2 días, respondió Luciana. Papá aún no. Su orgullo está demasiado herido. ¿Crees que algún día lo superarán? Eventualmente tendrán que hacerlo. La realidad no cambiará por mucho que la nieguen. Después de la sesión de fotos, nos reunimos con Roberto Herrera, que había venido representando a su familia. Las conversaciones sobre una alianza estratégica entre nuestras empresas avanzaban positivamente. Mi padre está impresionado con los cambios que has implementado, me dijo mientras recorríamos el área de rehabilitación animal. Dice que has logrado en un mes lo que a muchas empresas les toma años, una transformación cultural completa. Tenía una buena base con qué trabajar, respondí. La mayoría de los empleados estaban hartos de la vieja guardia y sus métodos. Solo necesitaban saber que podían confiar en la nueva dirección. Y claramente confían en ti, observó Roberto. Es notable cómo te has ganado el respeto de personas que probablemente ni siquiera conocías hace 2 meses. Era cierto. Mi entrada en la empresa había sido recibida inicialmente con escepticismo. Otra Mendoza más, pensaban muchos. Pero mi enfoque transparente, mi voluntad de escuchar y mi compromiso con prácticas éticas habían transformado ese escepticismo en apoyo. La jornada transcurrió entre discursos, recorridos y conversaciones prometedoras. Cuando el último invitado se marchó, me quedé a solas en la nueva clínica, observando las instalaciones que pronto atenderían a cientos de animales necesitados. Mi teléfono vibró con un mensaje. Para mi sorpresa, era de mi madre. La fundación es impresionante. Tu abuelo estaría orgulloso. Era el primer reconocimiento genuino que recordaba haber recibido de ella. No una felicitación a regañadientes ni un elogio con condiciones. Un reconocimiento sincero de que había logrado algo valioso por mis propios méritos. Ese mismo día, recibí una llamada inesperada de la coordinadora de bodas que había manejado la ceremonia de Luciana. Señorita Mendoza, lamento molestarla, pero tengo algo que podría interesarle. ¿De qué se trata? Encontramos una caja con su nombre al limpiar nuestro almacén. Parece que fue entregada para la boda de su hermana, pero nunca se distribuyó. Intrigada, pasé por la oficina de la coordinadora esa misma tarde. La caja era pequeña y estaba envuelta en papel plateado elegante. La tarjeta adherida tenía mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de mi abuelo. Con manos temblorosas, la abrí en mi auto. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo de oro, con las iniciales RM grabadas, y una nota. Para Carolina, la única que entiende que el verdadero valor del tiempo no está en el oro de este reloj, sino en cómo eliges usarlo. Con amor, abuelo. Las lágrimas brotaron mientras sostenía esta última conexión tangible con él. Mi abuelo había previsto que me excluirían de la boda, y se había asegurado de dejarme este mensaje. O quizás, conociendo a mi familia, simplemente había sido precavido. Esa noche, cuando llegué a casa, me esperaba otra sorpresa. Sentados en los escalones de la entrada estaban mis padres. Mi primer instinto fue de cautela, pero algo en su postura, menos rígida, menos imponente, me hizo bajar la guardia. Carolina, comenzó mi padre, su voz despojada del tono autoritario habitual. ¿Podemos hablar? Los invité a entrar, consciente de la ironía. Los que una vez me habían excluido de su hogar ahora buscaban entrada al mío. Hemos estado reflexionando, dijo mi madre una vez dentro, sobre muchas cosas. Casi un mes de reflexión, comenté. Debe haber sido profunda. Mi padre suspiró. Lo ha sido. No es fácil enfrentar décadas de errores de una sola vez, o admitir que tu hija menor, a la que nunca tomaste en serio, tenía razón todo el tiempo. Añadí. Para mi sorpresa, mi padre asintió. Especialmente eso. No venimos a pedir que reviertas los cambios en la empresa, aclaró mi madre. Sabemos que eso no va a suceder, y probablemente es lo mejor. Entonces, ¿qué quieren? Intercambiaron una mirada, y por primera vez vi vulnerabilidad en ambos. Queremos intentar reconstruir nuestra relación contigo, dijo finalmente mi padre, si es que todavía hay alguna posibilidad. ¿Por qué ahora?, pregunté, escéptica. ¿Porque tengo el control de la empresa? ¿Porque ahora soy alguien con quien necesitan mantener buenas relaciones? Porque casi te perdemos, respondió mi madre con una emoción que me sorprendió. Porque vimos lo que has logrado en tan poco tiempo y nos dimos cuenta de que nunca te conocimos realmente. Nunca nos dimos la oportunidad. Y porque tu abuelo tenía razón sobre ti.
añadió mi padre. Siempre la tuvo. Tú eras su verdadera heredera, no solo de sus acciones, sino de su visión y sus valores. Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. Durante años había anhelado su reconocimiento, su respeto. Ahora que lo tenía, no estaba segura de cómo reaccionar. No espero que nos perdones de inmediato, continuó mi padre. Sé que te hemos herido demasiado, durante demasiado tiempo. Pero si nos das la oportunidad, quisiéramos intentarlo. Conocerte realmente, como la mujer que eres, no como la hija que esperábamos que fueras. El favoritismo hacia Luciana. Comencé. Fue imperdonable, completó mi madre, y terriblemente injusto para ambas. A ti te privamos de reconocimiento y apoyo. A Luciana la convertimos en una extensión de nuestras ambiciones, no en una persona con identidad propia. Era la primera vez que escuchaba a cualquiera de mis padres reconocer el daño que su favoritismo familiar había causado. No puedo prometer nada, dije finalmente, pero estoy dispuesta a intentarlo, paso a paso. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi balcón contemplando la ciudad. El reloj de mi abuelo descansaba en mi palma, un recordatorio tangible de su fe en mí cuando nadie más la tenía. La venganza que había buscado inicialmente se había transformado en algo mucho más valioso, la oportunidad de redefinir mi lugar en la familia y en la empresa, no en los términos de mis padres, sino en los míos propios. 2 días después, recibí una llamada de Vicente Herrera. Señorita Mendoza, me complace informarle que nuestra Junta ha aprobado por unanimidad la alianza estratégica con Empresas Mendoza. Excelentes noticias, señor Herrera. ¿Hay algo más?, continuó. Mi hijo Roberto ha propuesto un proyecto conjunto específico, una línea de productos veterinarios premium que combine nuestra experiencia farmacéutica con su conocimiento del mercado animal. Mencionó que su formación como veterinaria sería invaluable. Sonreí, apreciando la ironía. La profesión que mi familia había menospreciado durante años ahora se convertía en un activo estratégico para la empresa. Me encantaría discutir esa posibilidad, respondí. La semana siguiente, organicé una cena en mi apartamento. Por primera vez en más de una década, toda la familia Mendoza estaría reunida sin pretensiones ni agendas ocultas. Mis padres, Luciana, mi tío Ricardo y su esposa, incluso mi prima Alejandra que vivía en el extranjero y había volado específicamente para la ocasión. Cuando todos estuvieron sentados alrededor de mi modesta mesa de comedor, levanté mi copa para un brindis. Por el abuelo, dije, que vio en cada uno de nosotros potencial que ni siquiera conocíamos. Por el abuelo, respondieron al unísono. Y por los nuevos comienzos, añadió mi padre, mirándome directamente, porque nunca es tarde para intentar ser mejor. Mi madre, sentada a su lado, añadió en voz baja, y por el perdón, que no merecemos, pero esperamos ganar con el tiempo. Luciana, que había estado inusualmente callada, también levantó su copa. Por la verdad, dijo, por dolorosa que sea, es el único fundamento sobre el que podemos construir algo genuino. Mientras cenábamos y conversábamos, notaba los pequeños cambios. Mi padre pidiéndome opinión sobre decisiones empresariales, mi madre interesándose genuinamente en mis proyectos para la fundación, Luciana compartiendo vulnerabilidades que nunca antes había expresado. No era perfecto. Había momentos incómodos, silencios tensos, heridas antiguas que se asomaban en comentarios aparentemente inocentes. La traición y el favoritismo familiar de décadas no se borrarían con una cena o unas disculpas. Pero era un comienzo honesto. Esa noche, después de que todos se marcharon, recibí un mensaje de Luciana. Gracias por darnos esta oportunidad. Sé que no la merecemos, especialmente yo que fui cómplice silenciosa durante tanto tiempo. Pero prometo que será diferente a partir de ahora. Respondí con sinceridad. No será fácil ni rápido, pero creo que vale la pena intentarlo. Mientras guardaba el reloj de mi abuelo en mi mesita de noche, reflexioné sobre el viaje que había comenzado aquel día en la boda de Luciana. Había ido buscando venganza y había encontrado algo mucho más valioso. Mi propia voz, mi propio poder, mi propio lugar, no como la otra hija de los Mendoza, sino como Carolina Mendoza, una mujer que había desafiado a una familia tóxica y había emergido más fuerte. La herencia más valiosa que mi abuelo me había dejado no eran las acciones de la empresa ni el reloj de oro. Era la convicción de que merecía ser valorada por quien era, no por quien otros querían que fuera. Y esa era una herencia que nadie podría quitarme jamás.
3 años han pasado desde aquella boda que marcó el punto de inflexión en la historia de nuestra familia. 3 años de transformación, no solo para Empresas Mendoza, sino para cada uno de nosotros. La Fundación Ricardo Mendoza para la Protección Animal se ha convertido en un referente internacional en bienestar animal. Hemos abierto 5 clínicas gratuitas en zonas vulnerables, implementado programas de educación sobre tenencia responsable y financiado investigaciones sobre tratamientos veterinarios innovadores. El proyecto, que comenzó como un tributo a mi abuelo, ha salvado miles de vidas animales y ha cambiado la percepción pública sobre nuestra familia. Empresas Mendoza, bajo el liderazgo conjunto de mi tío Ricardo y mío, ha experimentado un crecimiento sostenido del 27% anual. La alianza con los Herrera resultó ser estratégicamente brillante, y nuestra línea de productos veterinarios premium ahora se exporta a 12 países. La transparencia y ética que implementamos ha atraído inversores que anteriormente se mantenían cautelosos sobre hacer negocios con nosotros. Mi padre encontró finalmente su lugar como asesor estratégico, un rol que aprovecha su experiencia sin darle control operativo. Fue un camino difícil. Los primeros meses después de la reestructuración, cayó en una depresión que requirió tratamiento profesional. Ver derrumbarse el imperio que había controlado con mano de hierro casi lo destruye. Pero gradualmente, con terapia y el apoyo reticente pero constante de la familia, comenzó a reconstruirse. Nunca pensé que diría esto, me confesó hace poco durante uno de nuestros almuerzos semanales, pero trabajar sin la presión de ser el jefe absoluto me ha permitido disfrutar aspectos del negocio que antes pasaba por alto. Mi madre transformó su energía en proyectos sociales legítimos. Al principio lo hizo para rehabilitar su imagen, pero con el tiempo, el trabajo con comunidades vulnerables la cambió profundamente. La mujer obsesionada con las apariencias y el estatus social comenzó a desarrollar una empatía genuina que nadie, ni siquiera ella misma, sabía que poseía. Desearía haber descubierto esto antes, me dijo durante la inauguración de un centro comunitario que había ayudado a financiar. Pasé décadas persiguiendo reconocimiento en círculos que realmente no importaban. Luciana quizás experimentó la transformación más sorprendente. Después de divorciarse de su marido apenas un año después de aquella fastuosa boda, resultó que él solo estaba interesado en la conexión con la familia Mendoza. Decidió retomar sus estudios. Actualmente está completando una maestría en responsabilidad social empresarial, y ha demostrado un talento natural para identificar oportunidades de negocio con impacto social positivo. Nuestra relación como hermanas ha evolucionado lentamente hacia algo genuino. Las viejas heridas no han desaparecido, pero hemos aprendido a hablar de ellas abiertamente, sin los filtros y las pretensiones que antes dominaban nuestras interacciones. A veces me pregunto cómo habría sido nuestra relación si mamá y papá no hubieran creado esa dinámica de competencia entre nosotras, me dijo durante una tarde en que revisábamos álbumes familiares antiguos. ¿Habríamos sido amigas naturalmente? Creo que sí, respondí después de reflexionar. Bajo toda esa presión familiar, siempre hubo momentos en que conectábamos genuinamente. En cuanto a mí, continúo dividiendo mi tiempo entre mis responsabilidades en la empresa, la fundación, y mi práctica veterinaria que nunca abandoné. He encontrado un equilibrio que mis padres nunca entendieron. Es posible honrar el legado familiar mientras se mantiene fidelidad a la propia vocación. Roberto Herrera y yo desarrollamos no solo una sólida relación profesional, sino también una amistad que, para sorpresa de ambas familias, evolucionó hacia algo más profundo. La ironía no escapa a nadie. El matrimonio que una vez intentaron imponernos por razones estratégicas surgió naturalmente cuando nos permitieron elegir nuestros propios caminos. Siempre supe que terminaríamos juntos, bromeó mi madre durante nuestra fiesta de compromiso, convenientemente olvidando años de presión y manipulación. No, no lo sabías, le respondí con una sonrisa. Pero me alegra que ahora puedas estar feliz por nosotros por las razones correctas. La boda será sencilla, en la cabaña junto al lago que heredé de mi abuela. Solo familia cercana y amigos íntimos. Luciana será mi dama de honor, una decisión que hace 3 años habría parecido imposible. El anillo de compromiso que Roberto me dio no fue una ostentosa joya familiar, como mis padres hubieran esperado en el pasado, sino algo mucho más significativo. Diseñó un anillo cuya montura replica delicadamente la forma del reloj de bolsillo de mi abuelo. Para que siempre recuerdes quién vio tu verdadero valor primero, me dijo al colocarlo en mi dedo. Hace una semana, durante una reunión familiar en la que discutíamos los preparativos de la boda, mi padre sacó una carpeta de su maletín. Carolina,
dijo con una seriedad que momentáneamente me alarmó. Tu abuelo dejó instrucciones específicas para que te entregara esto cuando considerara que estabas realmente lista. Era un proyecto que mi abuelo había conceptualizado años atrás. Un centro de investigación veterinaria avanzada, adjunto a una universidad, que revolucionaría la formación de veterinarios en toda Latinoamérica. ¿Por qué esperaste tanto para mostrármelo?, pregunté, asombrada por la visión y el detalle del proyecto. Mi padre me miró directamente, con una honestidad que todavía me resulta novedosa viniendo de él. Porque no creía en tu camino. No valoraba tu vocación. Pensaba que la veterinaria era un capricho, no una carrera seria. Hizo una pausa, visiblemente emocionado. Necesitaba verte triunfar en tus propios términos para entender lo equivocado que estaba. Ese mismo día, comenzamos a trabajar en la planificación del Centro de Investigación Veterinaria Ricardo Mendoza, que se inaugurará el próximo año coincidiendo con lo que habría sido el centenario del nacimiento de mi abuelo. Ayer, mientras supervisaba la construcción de las nuevas instalaciones, recibí una llamada de la revista empresarial. Querían hacerme una entrevista para su edición especial sobre líderes que transforman. Hay algo que siempre me he preguntado, dijo la periodista hacia el final de nuestra conversación. ¿Cómo logró cambiar tan radicalmente la cultura de una empresa familiar tan tradicional como Empresas Mendoza? Reflexioné un momento antes de responder. La transformación real comenzó cuando entendí que la venganza que inicialmente buscaba no era lo que realmente necesitaba. Lo que necesitaba era justicia. Para mí, para el legado de mi abuelo, para todos los que dependían de la empresa. ¿Y su familia? ¿Cómo lograron superar la crisis? Con honestidad brutal, respondí. Tuvimos que enfrentar décadas de favoritismo familiar, de secretos, de dinámicas tóxicas. Fue doloroso, pero necesario. No se puede construir nada auténtico sobre cimientos falsos. Cuando terminé la entrevista, me quedé observando la construcción del nuevo centro. Trabajadores iban y venían, transformando lo que antes era un terreno vacío en algo con propósito y significado. De alguna manera, era un reflejo perfecto de nuestro propio viaje familiar, del vacío emocional y las fachadas, a algo genuino y significativo. Esta noche cenaremos todos juntos para celebrar el cumpleaños de Luciana. No será una fiesta extravagante como las de antaño, sino una reunión íntima en la casa de mis padres. Llevaré el reloj del abuelo, como hago en todas las ocasiones importantes. Mientras conduzco hacia allá, pienso en todo el camino recorrido desde aquella tarde en la recepción de la boda, cuando el personal me informó que mi nombre no estaba en la lista de invitados. En cómo las palabras crueles de mi madre, ¿de verdad pensaste que estabas invitada?, no se permiten extraños, que debían destruirme, terminaron liberándome. A veces, el rechazo más doloroso puede ser el catalizador del cambio más necesario. A veces, la herencia más valiosa no es la que viene con documentos legales y acciones empresariales, sino la que se manifiesta en el valor para defender tu propia verdad, incluso cuando debes hacerlo sola. Y a veces, después de la tormenta, se puede reconstruir algo más fuerte, más auténtico y más valioso que lo que existía antes. Mientras estaciono frente a la casa familiar, veo a través de las ventanas a mis padres, a Luciana, a mi tío Ricardo, todos reunidos, esperándome. Ya no como la extraña que una vez me hicieron sentir, sino como una parte integral de un nuevo tipo de familia que estamos construyendo juntos, día a día, conversación tras conversación, verdad tras verdad. Roberto sale a recibirme, tomando mi mano mientras caminamos hacia la entrada. ¿Lista?, pregunta con una sonrisa. Lista, respondo, apretando el reloj del abuelo en mi bolsillo. La familia que me rechazó ahora me espera con las puertas abiertas. La venganza que una vez busqué se transformó en algo infinitamente más valioso. La oportunidad de sanar, de crecer y de construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que una vez fue una familia tóxica. Y mientras cruzo el umbral, pienso que quizás esa fue la verdadera herencia que mi abuelo quiso dejarme. No el poder de destruir, sino la oportunidad de reconstruir. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.